Titulé este mensaje Exhortación a edificar el templo. Porque todos los que están aquí saben que estamos construyendo una ampliación. ¿Sabía eso o no? ¿Sí? ¿Todos sabíamos eso? Estamos acá atrás construyendo. Cuando alguien va a construir su casa, dice, bueno, voy a hacer una habitación para los chicos. Y levanta un cuadradito ahí, muchas veces sin revoque, sin nada, y dice, bueno, acá los chicos le voy a poner la cucheta, después con el tiempo la revoco, la pinto. Y pasa el tiempo y se termina acostumbrando a que es una habitación más de la casa, ¿no? Como si uno haría un arreglito, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno decide, por orden de Dios, hacer una ampliación en una iglesia, no es una habitación más. No es un poco de pared con un techo de chapa para que simplemente nos juntemos los domingos y seamos un par de locos juntos. Cuando uno entiende en el Espíritu que va a establecer la ampliación de un templo, es porque está diciendo que en ese lugar más amplio que vamos a tener, van a pasar un montón de cosas de parte de Dios. ¿Me entienden? Y yo quiero leerte un texto y predicarte en esta tarde sobre un mensaje que tiene dos direcciones. Por un lado, la ampliación física del templo, pero por otro lado, hablarte de tu templo, porque tu cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Algunos son templos más flaquitos como este, que el Espíritu Santo entra de costadito nomás porque no hay mucha capacidad. Y otros tienen un templo un poco más amplio donde el Espíritu Santo está acostado así, con las patas tiradas, porque tiene otra capacidad también. Básicamente es el mismo Espíritu. Lo que cambia es el templo. Pero es el mismo. Y después, bueno, cada templo tiene algunos detalles importantes, sí, que ya sabemos bien, pero es templo al fin. Y en este templo habita el Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios. De Dios. Decir conmigo, en mi templo habita el Espíritu Santo. No repitas conmigo ahora, pero donde yo voy, el Espíritu Santo va conmigo. En tu casa, cuando estás cocinando, puede estar tu hijo por ahí, puede estar tu esposo, tu esposa por ahí, pero también está el Espíritu Santo. Cuando vos estás discutiendo y estás con el plato a punto de largárselo, también está ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando vos estás con Ulises Bueno al paro ahí en tu casa, escuchando unos buenos cuartetos, el Espíritu Santo se fue afuera. Y cuando vos bajás la música, ¿qué pasa? Bueno, no, Él no se va. Él se queda ahí cuando también estamos haciendo cosas incorrectas y también está ahí cuando estamos buscando su nombre, adorándolo a Él y escuchando alabanza y adoración. ¿Qué le parece? Es el templo del Espíritu. Porque no es que Él ocupa un lugar invisible. Él vive adentro mío y a donde yo esté, Él está conmigo. Es algo tremendo. Porque nos cambia la idea. Hay gente que dice, bueno, me la mando, pastor, después le pido perdón a Dios. Sí, está bien, pero no es cuestión de mandártela como si no te vería. Él te está viendo porque Él está acá adentro. Y Él se contrita, se pone mal, se entristece cuando nos equivocamos. Porque Él no está ajeno a nosotros, Él está dentro nuestro y genera convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu Santo es tan importante dentro de este templo. Ahora, mira lo que dice 1 Reyes 8:27 y me meto de lleno al mensaje. Dice, pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Tenemos en el TV, Palito. Dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido, que he edificado. Nosotros leemos una versión, NTV, pero también está buena esa Reina Valera. Ahora, el escritor de este texto va a decir algo importante, escuche bien. No hay templo físico, o sea no hay templo material, o sea que
que pueda contener a Dios. ¿Qué le parece? Dios es mucho más grande que eso. Dios es mucho más poderoso que eso. Dios es, hablando de su poder, Él es demasiado poderoso para ser contenido por un lugar físico o por un lugar material. Dios excede todo. Dice que ni siquiera los cielos de los cielos más altos. Está hablando de una manera simbólica, decir, no hay ningún lugar en este mundo que pueda contener la gloria de Dios. Y la gran pregunta es, entonces, pastor, ¿por qué hacemos un templo material? Porque aunque Dios no pueda ser contenido en un templo, Dios decide manifestarse en el templo. El templo, hablo de la pared, de donde estamos ahora, es sumamente importante porque acá pasan cosas que no pasarían en tu casa. Por ejemplo, hacemos un encuentro, alguien se quebranta ahí, se larga a llorar y viene al altar y le dice, Señor, te entrego mi vida hoy. Te prometo que nunca más seré el mismo. Señor, hoy me consagro y me santifico porque quiero vivir en tu propósito. Lo más probable es que eso no pase en tu casa. Porque en tu casa, en tu momento de intimidad con Dios, casi siempre estás pidiendo, estás agradeciendo, pero nunca estás haciendo pacto. Entonces, la gran pregunta es, pastor, ¿y acá qué hemos hecho? Miren, en este templo hemos casado matrimonios. ¿Y cuánto nos quedará por casar? En este templo hemos presentado a al Señor. Hemos bautizado, se nos dio vuelta la pelo pincho ahí, si con otro del templo, la vamos a acordar. En este templo hemos hecho encuentros, hemos hecho cena de matrimonio, hemos hecho día del niño al principio. En este templo hemos tenido invasión aquí, tenemos Igle aquí. En este tiempo se juntan los jóvenes, hay mucha gente que recibió palabra de parte de Dios, han comenzado ministerios. En este templo hemos despertado el avance, hemos adorado a Dios, hay gente que se ha quebrantado. Todo ha pasado dentro de ¿qué? Por eso el templo es sumamente importante. Porque Dios no puede ser contenido por un templo, pero Dios sí decide manifestarse en un templo. Y hay gente que dice, ay pastor, ¿para qué la iglesia? Si yo sé todo lo que predican, yo ya sé, pastor, que va a predicar usted. Pero es que no tiene que ver con lo que yo predico, ni con la música, ni con la cara de Sergio, ni de Cordero, ni de la Patri. Acá tiene que ver con que venimos al templo a adorarlo a Él. Venimos a exaltar su nombre. Cada domingo yo no vengo a ver si alguien me saludó, si me miró con cara mala, si el pastor está enojado. Yo vengo a la iglesia porque vengo a exaltarlo a Él. No hay nada más lindo que eso. Por eso es que el templo es sumamente importante. Mire, hoy le decía a la gente de la mañana, cuando uno decide emprender un templo, uno decide trascender. Porque un día me voy a morir, yo sabía eso, no sé cuánto, pero algún día me voy a morir. Y aunque usted dirá, che, pensá que estuvo el flaco acá y bueno, ya está con el Señor y está en su presencia, pero algo hicimos para Dios. Y vamos a trascender en algún momento. Y algún día, por gracia de Dios, me voy a casar y voy a tener hijos y mis hijos van a correr por acá adelante. Y tendré que comprar un palo como de 5 metros, que cuando corran, tac, toca de boca, no corren más. Pero pasará. Algún día lo he visto con mis ahijados acá, manga de zángano que anda por todos lados. Pero pasará también. Pero esos chicos un día van a crecer, son los que hoy están en la escuela bíblica. Esta mañana estamos acá y estaban en la isla aquí. Y esos niños un día serán jóvenes. Y recibirán acá palabra de parte de Dios. Y los mandaremos de misionero al mundo. Y vamos a trascender. Y todo va a darse adentro de ¿qué? De un templo. Hay gente que subestima el templo. A mí no me hace falta ir a la iglesia. Sí te hace falta ir porque en la iglesia pasan cosas que no pasan en otro lugar. Yo soy un enamorado de la iglesia. Yo conozco a Dios no sé hace cuánto años ya. Pero yo sé que todos los domingos de mi vida yo estoy en la iglesia. Y no porque sea el pastor, porque lo hacía también antes de ser el pastor. Yo no conozco un domingo donde vos me encuentres, no sé, en la Costa Rica de Carlos Paz tomando mate. Porque soy enamorado de la iglesia. Porque yo creo que la iglesia es fundamental. Mire, le cuento testimonio. Antes de ir a Ageo capítulo 1.
Tengo toda mi familia en San Luis, toda, en Merlo del Toronto. Mi hermano mayor vive en México. Se iba la semana pasada, se trabaron los pasajes, bueno, todo el tema que pasa siempre de lo que estamos viviendo ahora por la pandemia. Le dieron fecha creo que para el 15 de septiembre, o sea, ahora en 4 o 5 días más, una semana más. Me llama mi mamá y me dice, negro, venite, dale, dejá la iglesia ahí al Luca que predique, venite con la familia. Le dije, mami, no. ¿Por qué la iglesia? Porque yo no hago iglesia porque predico yo. Yo hago iglesia porque la iglesia para mí es lo más importante que puede haber. Después me iré si puedo mañana, pasado, porque si hacemos los pozos no me voy a ir. Pero la iglesia es fundamental, es sumamente necesaria. A veces tenemos que aprender a ver la iglesia como un lugar para encontrarse con Dios. Nosotros lo hemos declarado en esta iglesia, pusimos un eslogan, un lema, Catedral de la Gente, un lugar para encontrarse con Dios. Porque es trascendental que lo entiendas así. Que vos tenés que encontrarte con Dios cada domingo, que tus hijos cuando vengan tienen que encontrarse con Dios, que Él no sabía que el matrimonio que yo casé, mañana presente a sus hijos al Señor y de acá a unos años bautice a ese hijo que presentó y que los papás se casaron. Porque la iglesia trasciende generaciones. La iglesia rompe con barreras, la iglesia alcanza hasta aquel que parecía que no lo convertía justamente ni Dios. La iglesia es tan fundamental que la gente entra y recibe lo que nunca pudo encontrar afuera. ¿Alguien me entiende? Mire, la iglesia es trascendental para lo que viene. Mire lo que dice Ageo 1:1. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, argumenta, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Wow. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes, ¿qué cosa? Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Y dice, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. La historia del templo es una historia muy conocida, pero también muy rica, porque todo comenzó en un lugar que necesitaban para adorar a Dios. Los que conocemos la palabra sabemos que el pueblo de Israel sale de Egipto y necesitaba un lugar, Moisés, para encontrarse con Dios.
Así que luego de peregrinar por el desierto, se estabilizan en un lugar, se establecen y Moisés levanta un lugar con una choza. Le ponen un poco de nylon, no sé, de la época, hay un par de palos y Dios se manifestaba ahí. Pero el tiempo pasó, Moisés murió, llega a la tierra prometida, conquista a Josué y no había templo, así que seguían con una choza. Muchos años después aparece el rey David y él dice: yo voy a construir una casa ¿para quién? Para Dios. Y Dios le dice a David: bueno, lo podés hacer porque tus manos han derramado mucha sangre inocente. David era un guerrero, un luchador de la guerra. Así que le dice: tu hijo Salomón me construirá casa. Salomón construye la casa, pero el pueblo, luego de hacer una casa extraordinaria, una casa, un templo impresionante, pasa lo que no debía pasar. El pueblo le da la espalda a Dios y el pueblo de Israel cae en cautividad. Aparecen los asirios, los persas, los babilónicos, tres imperios importantes, pero el babilónico lo destruye por completo al templo. Luego aparecen los persas con el rey Darío, ahí el que nombra el versículo 1, y tiene misericordia de los judíos y los deja regresar a su tierra, que habían sido llevados cautivos. Primero vuelve Zorobabel con un grupo de gente a ver la tierra. Luego vuelve Nehemías, y Nehemías con ese libro tan hermoso que escribe para reconstruir los muros, ¿no? Pero luego aparece Esdras con Ageo y reconstruyen este templo. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué Dios los desafía a construir su casa? Porque se habían enfocado en sus cosechas, se habían enfocado en sus bienes materiales, en tener su casita linda, el auto 0 kilómetros, pero se habían olvidado que había un lugar que era para encontrarse con Dios y que ese lugar era sumamente necesario para lo que venía adelante. Así que Dios le dice: están sembrando, pero no cosechan. Están buscando un montón de beneficios, sus casas son muy lindas, pero hay algo que no está ahí, y es mi presencia. Así que el pueblo recapacita, se entusiasma, toma la palabra y empiezan a trabajar para la casa de Dios. Luego la historia del templo sigue, el templo se levanta y en el año 64, bajo el emperador Nerón, prende fuego y quema el templo nuevamente, que es el templo de los judíos, y en el año 70 el mismo emperador decide quemar Jerusalén por completo. Siempre la historia ha sido de templos y de destrucción. De templos y de destrucción. Hasta el final será así. Ahora, la gran pregunta es: pastor, ¿qué quiere decirme con esto? Que la iglesia, que el templo es importante. Y escucha bien, el templo es importante, la construcción que estamos haciendo, porque estamos edificando tu vida, porque estamos generando cimientos espirituales. Porque cuando vos estás acá recibiendo una palabra ahora, esta palabra te va a transformar tu futuro. Por eso es que el templo es importante, porque muchas veces en este templo ha recibido palabra de parte de Dios, ha recibido profecía de parte de Dios, se han casado gente que se conocieron en la catedral de la gente, hemos visto milagros, hemos visto liberaciones, hemos visto sanidades, hemos visto romperse cadenas, pudrirse los yugos. En este templo hemos visto el Espíritu Santo bautizar a la gente con lenguas nuevas, hemos visto cómo han llegado dones, y todo Dios lo ha hecho a través de un templo físico, aunque algunos digan que el templo no hace falta. El templo es el lugar al cual asisto para que Dios me hable. ¿Cuánto dice amén? Es impresionante. Ahora, mirá si será importante que en el Nuevo Testamento Zacarías se encontró con un ángel en el templo. Y Zacarías era estéril. Así que el ángel le aparece y le dice: Zacarías, Dios va a hacer un milagro y vas a ser papá. Y Zacarías no le creyó porque era viejo. Y como no le creyó, Dios le dijo: Zacarías, por no haber creído la palabra de Dios, te vas a quedar mudo, y cuando nazca tu hijo, vas a volver a hablar. Así que Dios le cerró la boca a Zacarías por 9 meses. ¿Cuánto darías para que Dios le cierre la boca a tu cónyuge por un par de meses? ¿Por un par de horas? 9 meses. 9 meses. No era cualquier promesa la que le dio el ángel.
era Juan el Bautista, el que iba a marcar el camino de Jesús, el que iba a marcar un camino de salvación, aquel que gritaba, el reino de los cielos se ha arrepentido. Esa promesa la recibió en el templo. Jesús fue presentado en el templo. Jesús en el templo discutió los 12 años con los maestros de la ley. Jesús enseñaba y predicaba en el templo. Jesús en el templo echó a los cambistas, a los que estaban haciendo de la iglesia una cueva de ladrones. Jesús predijo la destrucción del templo en el templo. Jesús dijo que se iba a rasgar el velo de arriba hacia abajo cuando él muriese en la cruz, y así se cumplió. Los apóstoles predicaban y la iglesia se reunía en el templo en el comienzo del libro de los Hechos, y Pablo fue arrestado en un templo para morir decapitado por el Señor. La iglesia es tan impresionante porque dice que los discípulos se acercaban al templo, se encontraban con lo que estaban pidiendo y Dios sanaba en una iglesia. Así que quizás para vos la iglesia no sea importante, pero para mí la iglesia es lo más importante en estos tiempos. La iglesia todavía predica esperanza cuando el mundo dice que no hay nada más por hacer. La iglesia todavía defiende la familia, aunque allá afuera nos quieren inventar un modelo de familia nuevo. La iglesia todavía sigue diciendo sí a la vida, aunque haya un par de locos que digan que podemos abortar a los 38 semanas porque es mi cuerpo y yo decido. La iglesia todavía sigue marcando el presente y el futuro de esta sociedad que se está muriendo sin Dios. Y que sabemos y entendemos que el día que la iglesia sea arrebatada, el mundo verá lo peor de lo peor como nunca lo vio. Y si no lo veo hoy, es porque todavía está el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de la iglesia. Yo no sé usted, pero mire lo que dice esta promesa. Isaías 54:2. Termino acá. Isaías 54:2. Dice en el TV, ¿no? Bueno, yo leo el otro, pero no hay problema. Dice: agranda tu casa y construye una ampliación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estará llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades. Ahí está. Ponete de pie ahí donde estás. Te voy a dar esta última parte del mensaje como de pie. Que suban los músicos rápido. Hay tres cosas de este texto que quiero que lo tomes por la fe, que quisiera que lo tomes en el nombre de Jesucristo. Tres principios para enseñarte. Número uno, escucha bien: Dios va a llenar esta casa de su gloria y de mucha gente que necesita a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo estamos viendo. Si nosotros hoy haríamos el templo entero, ya no nos alcanzaría para hacer solamente un culto. Imagínense lo que es para nosotros eso. Ya arrancaríamos con 2 cultos de laburo, pero con el gozo de saber que vamos a estar llenos hasta, ¿qué dice ahí? Rebosar. Lo segundo, tus descendientes, tus hijos ocuparán otra ¿qué? Imagínate que mañana tu hijo te ve que te diga: papá, siento en mi corazón que Dios me quiere, no sé, en el África. Y se va y se casa con una negrita del África. Y viene a los 4 años y tiene un negrito así. Pues, ¿qué pasó, hijo? Bueno, me enamoré. Las misiones. Porque Dios dice en su palabra que vamos a mandar gente a otra parte del mundo. Yo lo creo. Ya hay gente que estamos preparando, misioneros. Ya hay jóvenes que se están preparando. Todavía no se van a ir, no sé cuándo les faltará. Dios abre la puerta y se van cuando Dios quiera. Pero ya estamos haciendo algo. Y para eso hay que crecer. Dicen: y repoblarán las ciudades ¿en qué? Yo me imaginaba esta mañana y decía: Señor,
¿cuántos pastores vamos a levantar en la cantidad de la gente? ¿Cuántos vamos a ir a las ciudades en ruina, a las ciudades abandonadas? A los vamos a mandar, no sé, a Tanti, Carlos Paz, Río Segundo, no sé, el norte, el sur, el este, el oeste. ¿Cuántos jóvenes vamos a mandar? ¿Cuánta gente adulta vamos a mandar? Y ellos van a repoblar las ciudades. Y en ese lugar van a predicar que Jesucristo sigue siendo la respuesta para su vida. Porque así funciona. Porque la promesa de Dios es: extiéndase, crezca, hagan ampliación, vayan para adelante. Porque yo voy a llenar su casa, yo me voy a encargar de sus hijos. Y a ustedes mismos los voy a mandar a cualquier lugar a que sigan predicando el Evangelio, a que sigan ganando almas para Dios, a que no se detengan por nada, porque la promesa es: extiende tu hogar. ¿Qué harías por decir: Señor, yo sé que mis hijos van a llegar a donde yo no llegué? Hoy le dije esta mañana de esta manera: los que hemos conocido a Dios con 15, 20 años, 30, 40, 50, todavía luchamos para salir del mundo, ¿sí o no? Todavía luchamos para no volver atrás. Pero los hijos, los que tendré yo, los que tienen los solteros, los que ya tenés, tus hijos, los chiquititos esos que andan por ahí jugando, ellos tienen un trampolín mucho más alto para saltar, porque no tienen que pasar por donde vos ya pasaste. Porque vos pedías para salir del mundo, pero ellos ya se están criando en la palabra de Dios para que un día, a los 3, a los 4, a los 5, en algún campamento de niños, en algún campamento adolescente, Dios se les meta adentro, les toque el alma, el corazón, les cambie el destino, y en vez de estar peleando por el cigarrillo, la droga, el alcohol, lo que sea, ellos digan: yo sé que tengo un plan de Dios para mi vida, y no sé lo que Dios va a hacer bien, pero tengo una promesa de Dios. Dios dijo que íbamos a ocupar lugares de otras naciones. Dios dijo que iba a mandar a repoblar ciudades abandonadas, y que vamos a hacer de esta iglesia un lugar para encontrarse con quién. Con Dios. Un fuerte aplauso. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí. Quedan 5 minutos. Quizás viniste hoy cansado, con muchas pruebas, con muchos procesos. Quizás viniste probado por algunas circunstancias. Algunos vinieron hoy con un manotazo de ahogado. Dicen: Señor, agárrame porque me estoy hundiendo. Y vos, pastor, me predicás de la construcción del templo. ¿Qué tiene que ver? Pues yo quiero decirte de parte de Dios en esta tarde: así como Dios construye la iglesia, así como Dios nivela el terreno, hace los cimientos y levantamos las paredes y el techo, de la misma manera Dios está construyendo tu vida para cosas grandes y poderosas. Y Él está llamándote a una transformación completa. Y Él te dice: yo sabía que vendrías hoy, yo sabía que estarías en casa hoy. No viniste nada más a escuchar de un templo, viniste a darle vida al templo que vos tenés ahí, viniste a llenarlo del Espíritu, viniste a darle vida y vida en abundancia a tu vida, a decir: Señor, yo te necesito, Dios. En esta tarde he venido a declarar: Dios, te necesito, tú eres lo que yo estoy necesitando. Y aunque vengan los problemas, las luchas, las dificultades, yo me levanto en el nombre de Jesucristo, porque, Señor, necesito que este templo tenga vida como nunca antes. Aleluya. ¿Por qué no haces ahí con Dios una oración de sinceridad? Señor, yo quiero entusiasmarme con la construcción del templo de la catedral, porque es mi casa, es mi familia, es mi hogar. No, esta iglesia no está construyendo una habitación más o un cuadrado más para que entremos un par más, porque Dios sabe que nunca seguimos los intereses de este mundo. La iglesia no es un número, iglesia. La iglesia es la convocatoria de los que aman a Dios, de los que necesitamos a Dios, de los pecadores redimidos, de los pecadores salvados por su gracia. Y si estamos hoy aquí, es porque hemos entendido: Señor, esta es mi casa
y en mi familia. Y ese pastor es mi pastor. Y esta música es la mejor música porque me hace exaltar a su nombre. Y yo te pido, Señor, quiero estar entusiasmado para la construcción. Yo quiero venir a edificar primero mi templo espiritual. Quiero que me hables, que me levantes. Pero también quiero, Señor, que esa pared que vamos a levantar al fondo, yo pueda colaborar para hacerlo. Porque yo sé, Señor, que estás viviendo cosas grandes. Y así como tú le desatas para la catedral, me llegarán a mí, a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos, a mis hermanos, al familiar que vos tengas. Dios lo va a tocar, Dios lo va a investir del poder de lo alto. El poder de Dios va a caer, su gloria se va a manifestar. Algo va a pasar, no tengo dudas que algo va a pasar. Seguiremos haciendo encuentros, vendrán el aniversario, vendrán la fiesta de los matrimonios, vendrán los próximos días del padre, de la madre, vendrán las próximas fiestas de los jóvenes, haremos fiestas con los presos, los adolescentes, haremos cosas para los niños, porque esta casa será llena de la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Ese Dios, ese es el Dios que habita en la catedral, ese es el Dios que está en este lugar, y Él hoy quiere bendecirte, quiere llenarte, quiere transformarte, que te vaya de acá lleno de su poder y que digas: Señor, estoy listo, estoy